siempre es bueno hablar de la alimentación de los más pequeños, de los niños que uno tiene en el hogar, de la nutrición infantil, de cómo comen. Es difícil incorporarle hábitos saludables al momento de alimentar, lo digo por experiencia propia, sin ir más lejos anoche se me complicó, digamos, porque generalmente el niño come cosas básicas, no le incorpora fruta, no le incorpora verdura a su dieta. Y vamos a hablar con Sergio Brito, que es licenciado en nutrición, integrante de Profeni y director del Centro de Estudios sobre Política y Economía de Alimentación, para que nos cuente un poquito esto, porque entiendo que hay algunos estudios que están arrojando un déficit de calcio en algunos niños. Así que los saludamos. Sergio, ¿cómo le va? Buen mediodía, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, a ver, entiendo que es una temática muy difícil de abarcar, ¿no? Por el día a día, sobre todo, y además que hay una falta de concientización, si se quiere, a nivel general en la sociedad. Sí, es cierto. Yo creo que los entornos alimentarios, es decir, todo aquello que rodea a la alimentación de nuestros niños, obviamente que influyen significativamente en la formación de hábitos alimentarios saludables, sobre todo en la infancia. Como vos decís, desde Profeni impulsamos algunas investigaciones. Una de ellas, que recientemente hemos enviado a publicación, tiene que ver con el déficit de calcio en nuestra población infantil. Hicimos estudios encuestales en diferentes provincias de Argentina, una muestra de niños entre 4 y 9 años y sus madres, y encontramos efectivamente que una de las carencias más notorias de nuestros niños es en calcio. Es decir, prácticamente la mitad de los niños evaluados tenían ingestas insuficientes de calcio en su dieta. Y el calcio obviamente es un nutriente muy comprometido, y esto es muy conocido, con el crecimiento óseo, con la buena mineralización de los huesos, pero además es un nutriente que tiene funciones muy extendidas en el organismo, tiene que ver, por supuesto, con un adecuado funcionamiento del sistema muscular, con la contracción cardíaca, tiene relación en población no infantil, más adulta, con la presión arterial. Es decir, es un nutriente que cumple muchas funciones, claro. Probablemente la más conocida de ellas tiene que ver con la salud de los huesos, y bueno, históricamente es un nutriente que aparece comprometido en la alimentación de la población en general y de nuestros niños en particular. ¿Qué huellas deja en la adultez esa falta de calcio cuando uno es niño, ¿no? Lo he vivido con incluso el análisis de algunos deportistas de élite que, claro, a lo mejor no se alimentaron bien de pequeños y que termina trayéndole consecuencias una vez que ya se convirtieron en esos deportistas. Sí, por supuesto, porque obviamente, como dije antes, el calcio tiene un rol fundamental en una adecuada salud ósea, claro. Y los años infantiles son los años de mayor consolidación del crecimiento de los huesos. Por lo tanto, un niño que atraviesa su infancia con déficit de calcio obviamente va a ser un niño que tiene un sistema óseo más frágil, menos disponible para la realización de actividades físicas a las cuales están acostumbrados los niños, y por supuesto luego a medida que crecen en la vida. Pero no solamente eso, sino que el calcio comparte fuentes alimentarias con productos, con alimentos que a la vez son ricos en otros nutrientes, con lo cual muy probablemente un niño que ingiere una cantidad inadecuada de calcio también es un niño que tiene una dieta poco diversa y con déficit no solamente de calcio, sino también de otros micronutrientes. Con lo cual, para nosotros es un indicador, de alguna manera, de calidad de dieta, el estado alimentario de nuestra infancia en términos de calcio. Entiendo y me pongo en el lugar de la gente que nos está viendo, abro la heladera y me encuentro con qué alimentos que tendría que ingerir mi hijo, digamos, el niño, de manera básica, y cuáles justamente mitigan este déficit de calcio, por ejemplo. Bien, si lo miramos en términos de calcio, el 70% del calcio que ingerimos, la población en general, proviene de los lácteos, por ejemplo, del yogur, de la leche, de los quesos. Estos son los alimentos que
tienen más concentración de calcio por unidad de peso, por unidad de calorías. Obviamente hay otras fuentes también, las verduras, sobre todo las verduras de hoja verde, oscuro, también tienen cantidades de calcio importantes, las legumbres, pero obviamente el consumo de verduras, el consumo de legumbres son, digamos, característicos por su baja frecuencia en nuestra población, con lo cual los lácteos terminan siendo la principal fuente de calcio en la dieta. Claro, es difícil, Sergio, incorporar, por lo menos en mi caso personal, incorporar, digamos, o de alguna manera ir marcando el camino de la alimentación de los niños, ¿no? Y de repente hay alimentos que a lo mejor hace un par de décadas no estaban bien vistos y que ahora sí, y demás. Sí, por supuesto. A ver, formar hábitos alimentarios durante la infancia, vos bien lo decís, Daniel, cuando uno es padre y tiene esa responsabilidad, es una tarea que implica muchos desafíos, porque obviamente los chicos tienen mucha resistencia a alimentos nuevos, esto se denomina neofobia, y uno tiene que ser muy insistente en la incorporación de cada nuevo alimento en la dieta infantil. Por supuesto que los primeros años de vida son fundamentales en esto, ¿no? En los primeros 2, 3 años de vida se producen algunos hechos que no se vuelven a producir luego en ningún otro momento del ciclo de vida. Nunca se crece tanto como en ese momento, nunca se desarrolla tanto el sistema inmunológico, nunca se desarrolla tanto la inteligencia futura como en los primeros 2 o 3 años de vida, y a la vez es el momento de la vida en donde más se forman y se conforman los hábitos alimentarios que luego van a ser perdurables. Por eso decíamos que, volviendo al tema que nos preocupaba, el tema del déficit de calcio, la incorporación de lácteos de buena calidad, de alimentos de buena calidad, por ejemplo, yogur, en los primeros años de la vida, de alguna manera es una manera relativamente económica en términos de costo-calidad nutricional y muy aceptada por los niños para incorporar, por ejemplo, calcio y otros minerales y vitaminas que están vehiculizados con el yogur. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo posible, no es el único, pero es un ejemplo muy interesante para facilitar un hábito alimentario que pueda luego perdurar en la vida y contribuir significativamente al crecimiento y al desarrollo de nuestros niños.